Vamos a estar viendo el día de hoy la fe en sí, cómo es que se manifiesta la fe, a veces en milagros, en cuestiones que nosotros creemos que no van a suceder, ¿verdad? Pero sin embargo la palabra es clara, ¿no? Y hay algo que nos divide en esta parte que se llama fe. Cuando las personas oran verdaderamente, tienen que tener un ingrediente que se llama fe. Fe es una doctrina que aparece en toda la extensión de la palabra y que bueno, vamos a ver el día de hoy. Quiero que vayamos rápidamente a Génesis 18, ahorita les digo, versículo 13, por favor. Fíjense, ¿cuándo es cuando oramos? Una de las cosas por las cuales oramos que debe haber en nuestras mentes es preguntarnos primero, ¿Dios es un Dios poderoso? Ahora, ¿es poderoso o es todopoderoso? Entonces, una de las cosas de las cuales debemos de entender, no es la única, sino es una de ellas, es que si sabemos que Dios es todopoderoso, todo lo que nosotros oremos sería mejor o estaría mejor en sus manos que en las nuestras, ¿sí o no? Pero no hemos logrado entender, ahí hay ciertas dudas o la falta de crecimiento espiritual en nuestras vidas nos hace pensar que si nosotros ponemos en oración alguna situación, tal vez Dios no conteste. Dios siempre contesta a sus hijos las oraciones, la respuesta es sí, siempre contesta sus oraciones. El problema es que cuando estamos orando, muchas veces no oramos ¿con qué? Con fe, ¿no? Y fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, certeza de que lo tengo, pero no lo puedo ver. La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Entonces, estoy convencido y tengo la certeza de que eso va a suceder, pero no lo puedo ver. Eso es lo que yo pido en la oración. Cuando yo estoy orando y le pido algo a Dios, una de las cosas que yo olvido siempre es que todo tiene que ser conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Entonces no puedo perfilar una oración cuando estoy aquí hablando de otras cosas y en la Biblia dice otras situaciones, ¿no? Entonces, por decir, si ahorita yo orara y quisiera orar en el sentido de que yo quisiera ser un hombre millonario, la pregunta es, ¿Dios puede hacerme un hombre millonario, sí o no? Sí, pero pregunto, ¿eso va de acuerdo al designio de Él? No. Sin embargo, dentro de su voluntad, observen, de su soberana voluntad, puede hacer millonario a cualquiera de nosotros. Pero no es algo que de acuerdo a la Escritura podamos pedir, fíjense, ¿sales? Podemos ver al rey Salomón que aún no pidió eso y aún le dio eso, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que a veces nosotros cuando oramos, algo que debemos de pensar es que Dios es todopoderoso. Todos los cristianos saben que Dios puede hacer realidad aquello que piden conforme a su voluntad. Génesis 18, 13 al 14. Vamos a ver un poquito aquí. Es la vida de Abraham y la vida de Sara, su esposa. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pregunta. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo, ¿no? Entonces está dando la promesa de que entonces Sara ¿qué va a tener? Un hijo, ¿no? Entonces en ese momento, si se dan cuenta, aquí hay dos preguntas. Dice, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La pregunta es que se hace ella en su mente, es decir, aún siendo viejo o vieja, ¿puedo tener un hijo? Ella está mirando a través de la fe o de las circunstancias, de las condiciones. La respuesta es, ve a través de su situación y dice, yo ya no creo porque a esa edad una mujer ya no puede tener un hijo. Claro, eso es una mujer viéndolo en las cuestiones humanas, con los ojos humanos. Pero cuando yo veo a través de los ojos de la fe, entonces me puedo dar cuenta que ella sí puede o no. Sí lo puede, ¿no? Y hay muchas partes en la Escritura donde podemos comprobar muchas cuestiones como esta, pero aquí está siendo confrontada esa parte, ¿no? Ahora quiero que vayamos a Romanos 4, 20, 21, donde Pablo hace una interpretación teológica de este episodio y de las palabras que usa el Señor aquí. Romanos 4, 20, 21, por favor. Dice, tampoco dudo
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si ya se había prometido eso, dice que Dios tiene todo el poder ¿para qué? Para cumplir su ¿qué? Su promesa, ¿no? Hoy podemos ver que muchas promesas en la Escritura no se cumplen en la vida de muchos de nosotros por la falta de ¿qué? De fe. Podemos leerlas, podemos verlas, podemos decir, oye, qué padre sería, ¿no? Qué bueno sería en mi vida. Sin embargo, sabemos que ese es el ingrediente que falta. A veces nos pasa como la vida de Sara, ¿no? Que dice, en el Génesis dice, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y eso pasa en nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que hay cosas que creemos, fíjate, decimos que creemos en Dios, pero aún no entendemos la grandeza de Dios, porque Dios es todopoderoso, dice la Escritura. Y si es todopoderoso, eso quiere decir que puede hacer cualquier cosa bajo su voluntad. La pregunta es, ¿el que tuviera un hijo, Abraham y Sara, era una promesa de Dios? La respuesta es sí. Ahora, hay muchas promesas también en la Biblia para nosotros. La pregunta es, ¿esas promesas se pueden cumplir en nuestras vidas? Y la respuesta es sí. ¿En ella se podía cumplir esa promesa? Sí. ¿Pero ella tenía dudas? También tenía dudas, ¿no? Porque hasta pregunta, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y dicen que hasta se ríe, ¿no? Y le dice, oye, ¿por qué se ríe? Pues que no creo que, ¿no? Y a veces hasta nosotros mismos dirás, ay, ¿a poco sí pasará esto en mi vida? Y dices, ¿será? Y eso está ahí, ¿no? Pero sin embargo, Dios cumple su promesa. No pasaron muchos años para que se cumpliera. Sin embargo, no dice la palabra que Dios la cumple en el tiempo que yo quiera, sino la cumple. Dice, todo lo hace hermoso en su tiempo. Él sabe en qué momentos se va a cumplir la palabra. Entonces podemos darnos cuenta de esas dos características, ¿no? Donde hay todavía alguna duda, y cuando nosotros vamos en oración y pedimos al Padre, sabemos que tiene que haber dos cosas. Una, pedir conforme a su voluntad. Dos, pedir, pero pedir ¿con qué? Con fe, no dudando, dice, ¿no? Con certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que estar seguros en lo que estamos haciendo cuando estamos orando, porque si hay duda, entonces se desbalancea ahí el asunto. Y hay cierta incredulidad, ponemos en duda el poderío de Dios, ¿no? O también podemos estar orando, dijimos, por cosas que no son conforme a su voluntad. El creyente es tal porque tiene ciertas convicciones, y estas certidumbres se fundamentan en sólidas afirmaciones bíblicas. O sea, no podemos fundamentar una convicción si no está sustentada por la palabra. Entonces yo puedo estar convencido de que Dios me va a dar un coche, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿Dios puede darme un coche? La respuesta es sí, pero no estamos hablando de ese tipo de situaciones, ¿no? Porque la Biblia en ese sentido sí habla de prosperidad y habla de algunas cosas, pero habla más de la necesidad que podemos tener, más no de un lujo o de una situación. Sin embargo, en su soberanía, porque no es pecado, ¿verdad?, que Dios prospere a alguien de nosotros, lo puede hacer, ¿no? Pero siempre tenemos que fijar esta parte, que haya un sustento bíblico para nosotros poder estar orando y no empezar a desviarnos en la cuestión doctrinal. Abraham no dio ningún lugar en su mente a pensamientos de duda. Él no tenía duda. ¿Podrá ser cierto lo que Dios me ha dicho? Hubo en él una completa resolución, sin vacilación alguna, a creer lo que Dios le prometía. Él no tenía ninguna duda. Sin embargo, Sara, de repente, ¿qué pasó? Tuvo cierta duda, ¿no? Hasta su expresión, ¿no? De como riéndose, dice, y ¿será cierto? No lo puedo creer, no puede ser, ¿no? Sin embargo, en algunas ocasiones, pues nosotros también podemos estar, pues, yendo en ese sentido, ¿no? Entonces, sabemos que son algunos puntos que debemos de tener siempre que estemos orando, siempre que estemos pidiendo. Si se dan cuenta aquí, cuando oramos, los que no están en el ministerio, les comento rápidamente, todas las oraciones que vamos haciendo tienen un sustento bíblico. Si no está el sustento bíblico, bueno, pues nos las regresan, vuelven a ser revisadas, vuelven a ser enviadas. ¿Por qué? Porque precisamente tratando de evitar estas situaciones. Ahora, esto no debe ser una práctica solamente de los que están en el ministerio de oración, sino debe ser una práctica de toda la congregación, ¿no? Y eso es bueno que lo hagamos y podamos sustentar
cada una de las oraciones que nosotros tengamos. En el fondo de toda desobediencia a Dios está la incredulidad, fíjense. En muchas de las cosas que nosotros, en el fondo de nosotros hay la desobediencia, hay incredulidad en nosotros. O sea, ¿por qué? Porque no accionamos en ese sentido, ya que hay una incredulidad. Y no está hablando solamente de la obediencia. Por decir, muchas veces pensamos, fíjense, quien cae en adulterio, por decir un ejemplo, o vamos a irnos a un sentido así, que cae en pornografía y ve pornografía hoy un rato, ¿no? Y luego dice, no, ya no. Y ahí está jugando y jugando y jugando y jugando y sabe cuál es la consecuencia. Si en ese momento esa persona muriera, ¿a dónde va? Al infierno. Sin embargo, porque es una práctica, sin embargo, él está consciente, ¿sí o no? Tiene la conciencia. Sin embargo, al momento en que él está actuando, ¿sí? Hay cierta incredulidad. O sea, dices, oye, ¿sí sabes que te va a pasar? Sí, pero lo sigue haciendo. Entonces, ahí en esa parte, aunque bueno, hay otras cuestiones, ¿verdad? Pero hay parte de esa incredulidad. Muchas de las cosas que nosotros oramos, mucha gente deja de orar. ¿Por qué? Porque a veces duda y dice, bueno, ¿sí estará Dios o no? Porque yo les pregunto, si hoy se presentara Jesús aquí, tuviéramos que platicar, ¿quién es el primero que se formaría para platicar con él? ¿Nadie? Yo creo que todos, ¿no? Pero sin embargo, por decir, pregúntense cuántos de ustedes hoy van a dormir y no oran a Dios, sino simplemente agarran su almohada y a dormir. Y dices, bueno, entonces ¿no está Dios? No, pues sí está. ¿Y entonces por qué no oras? Entonces ahí hay algo, ¿no? Y así empieza a ver en la vida de muchas personas. No es el único motivo, hay muchos más motivos, pero ahorita hablando en el sentido de la incredulidad, son las cosas que vienen en nuestras vidas. O hay promesas en la palabra donde a veces tenemos que activar nosotros con hechos y no lo hacemos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no lo haces, no? O sea, ¿tú no entiendes que dice esto y esto? No, pues sí. ¿Y por qué no lo haces? No, pues no, ya entras en no sabes, ya no sabes si no crees o si sí crees, o si es una falta de atención, o sea, y a toda esa situación que te hace estar hacia atrás o hacia adelante en hacer o no hacer, se le llama incredulidad. Y es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta. Vamos a Génesis 3, 1, 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y bueno, si seguimos leyendo la cita, ¿qué es lo que hace aquí? Lo que hace es crear, ¿qué? Confusión en la mujer. O sea, dices, es que Dios les había dicho una cosa, que no comieran de ese árbol, del fruto de ese árbol. Pero luego la serpiente viene y les dicen que Dios les dijo que no coman de todo árbol del fruto. Y luego ella dice, no, nos dijo que sí, que comamos del árbol. O sea, empieza a confundirse y ahí viene la confusión en nosotros, ¿no? Así es que nunca la promesa es la que flaquea, sino nuestra fe. A veces no decimos, ay, es que como que la promesa no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver en mi vida es la fe, lo que se flaquea cada día. Así es como la fe de Abraham dio gloria a Dios. Esto es como declara el versículo 21. Puso por obra la convicción profunda de que Dios es poderoso y fiel para cumplir lo que promete. Mas estas promesas están dentro de la voluntad y soberanía de Dios. Entonces, vuelve a reafirmar una vez más, toda oración, todo mover o toda situación que nosotros vayamos a pedir en oración tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Esa es una. Y dos, segundo ingrediente, tenemos que tener una fe genuina, ¿verdad? Y que no debe de haber en nosotros una incredulidad, que es la falta de la fe. Entonces tiene que haber convicción, certeza de lo que estamos pidiendo, pero sobre todo un respaldo. Y esas dos partes son las que combina un cristiano para poder estar orando todos los días de la vida. Y esto es, oraciones, está hablando en petición, ¿no? A veces podemos estar orando inclusive por madurez, ¿no? Y dice, Señor, pero obviamente tiene que haber un sustento de la palabra, porque si yo solo estoy repitiendo que me madure, pues no va a pasar nada, porque el efecto lo hace a través de la palabra. De hecho, hoy hay cristianos que solo oran y no leen la palabra. ¿Qué creen? No pasa nada, no sucede nada. Y a veces puede ser que alguno de ustedes esté orando, y todos los días se levanta a orar y todo, pero no leen la Biblia. ¿Qué creen? No va a suceder nada, porque es un efecto, es un conjunto, ¿no? La palabra y la oración. Luego,
la fe, esa es otra parte, ¿no? Entonces, si no hay esos tres elementos, nuestras oraciones pues no van a ser escuchadas, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a orar juntos para iniciar orando, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios, te doy gracias el día de hoy por la vida de cada uno de los que están aquí, bendito Padre.